Bien, y buenos días compañeros. Nosotros vamos a exponer lo que es la cimentación de piedra. Bueno, expondré con mi compañero Manuel, pero esperemos hasta que se conecte. Bien, la cimentación vamos a dividirla en dos cimentaciones, lo que es cimentación de mampostería y cimentación ciclópea. Y como pueden ver, ahí hay dos imágenes de las mismas, de una cimentación de mampostería y una cimentación ciclópea. Los cimientos de una piedra se utilizan cuando se va a construir un terreno con piedra abundante y de buena capacidad de carga. No llevan armada en su base, como se puede ver, así empieza a hacer lo que es la cimentación de mampostería. La cimentación es un trazado de cimentación. Para trazar de manera adecuada la cimentación es necesario el uso de caballetes construidos por 3 tiras de madera, hilo, estacas, cintas para medir o flexómetro. Una vez ubicado el lugar donde se desplantará la vivienda y el nivelado de manera adecuada, se deben colocar caballetes donde estarán las contratraves de las zapatas. Se deben colocar caballetes e hilos donde quedan las zapatas de la vivienda, asegurando de esta forma que los cuartos de las viviendas sean rectangulares. Así justo como se ven en la imagen, se ponen lo que es el hilo, la estaca y las cintas para empezar a trazar. Para poder trazar dos líneas perpendiculares y que de esta manera queden totalmente rectangulares, los cuartos de la vivienda se deben trazar la línea de base colocando un hilo sobre los dos caballetes. Esta línea servirá como referencia para trazar toda la vivienda. Posteriormente, se colocará una estaca, como lo indica el punto inicial de la figura, 6, y se medirá 3 metros sobre el hilo base. A partir de ella, se debe colocar otra estaca, como lo muestra en la misma figura, segundo punto. Con ayuda de otro hilo se hará un círculo de 5 metros, donde quedó la marca en los 3 metros, y finalmente desde el punto inicial será un círculo de 4 metros de radio, donde se crucen ambos círculos. Punto final de la figura es el punto donde se encuentra la línea perpendicular a la línea de base. Posteriormente sigue el mismo proceso donde se requiere trazar cada una de las partes que componen la cimentación, de manera definida las zanjas donde se colocarán las zapatas que servirán como cimentación. Debajo de cada muro debe construirse una zapata para que quede soportando y transmita la carga al terreno y se evite hundimientos. Hay que cavar las zanjas para ir construyendo las zapatas, ya sea de piedra o de concreto reforzado. Cimentación a base de piedras naturales. Si en la zona hay piedras o se pueden comprar camiones de piedra brasa o se tiene un buen albañil, entonces lo más económico es hacer el cimiento de piedra natural. Se debe colocar una capa de concreto pobre a plantilla en el fondo del terreno excavado, donde se hará el cimiento. El ancho mínimo de la base será de 60 metros para una vivienda de nivel de 1.1 metros. Para una casa de 2 niveles, la profundidad mínima sería de 80 metros. Las piedras serán pegadas con mortero. En la parte superior se construye una vada, una cadena de desplante que servirá para ligar todo el conjunto. Ahí, como vemos en la imagen, la zapata está ubicada en el centro de las viviendas. Igual están hechas de piedras, de mampostería de piedras. Tiene lo que es muro de mampostería, malla de electrosolado y la cadena de desplante. Y abajo se puede ver también lo que es la plantilla de concreto pobre. Las piedras se emplean en elementos estructurales, deben satisfacer los requisitos siguientes. Su resistencia mínima a compresión en dirección normal a los planos de formación sea de 150 kilogramos metros cuadrados. B. Su resistencia mínima a compresión en dirección paralela a los planos de formación sea de 100 metros kilogramos centímetros cuadrados. La absorción máxima sea de 4% y su resistencia al intemperismo
medida como la máxima pérdida de peso después de 5 siglos en solución saturada de sulfato de sodio, sea de 10%. Las propiedades anteriores se determinan con un procedimiento, el INIFED. Las piedras no necesitarán ser labrados, pero se evitará en lo posible el empleo de piedras de formas redondas y cantos rodados. Por lo menos el 70% del volumen del elemento estará construido por piedras con un peso mínimo de 30 kilogramos cada una. Morteros. Los morteros que se emplean para mampostería de piedras naturales deberán al menos del tipo 3 tablas, que la resistencia mínima en la compresión sea de 40 kilogramos centímetros cuadrados. La resistencia se determinará según lo específico en la norma NMXC 061 o NNCC. Los esfuerzos resistentes de diseño. Los esfuerzos resistentes de diseño en compresión y en cortante se tomará como sigue. Mampostería unida con mortero de resistencia a compresión no menor de 50 kilogramos centímetros cuadrados. FRFM por 20 kilogramos centímetros cuadrados. FRVM por igual a 0.6 kilogramos centímetros cuadrados. Mampostería unida con mortero de resistencia a compresión menor de 50 kilogramos por centímetros cuadrados. FRFM es igual a 15 kilogramos centímetros cuadrados. FRBM igual a 0. kilogramos centímetros cuadrados. Los esfuerzos de diseño anteriores incluyen ya un factor de resistencia, FR. Por lo tanto, no deberá ser considerado nuevamente en las fórmulas de predicción de resistencia. Determinación de la resistencia. Se verificará que en cada sección la fuerza normal actualmente de diseño no exceda la fuerza resistencia de diseño. Cuando la relación entre la altura y el espesor medio de los elementos de mampostería no excede de 5. Cuando dicha relación se encuentre entre 5 y 10, la resistencia se tomará igual al 80% de la calculada. Cuando la relación exceda de 10, deberán tomarse en cuenta explícitamente los efectos de esbeltez en la forma especificada de mampostería de piedras artificiales. La fuerza cortante actuante no excederá de la resistencia obtenida. Se multiplica el área transversal de la sección más desfavorable por el esfuerzo cortante resistente. En las cimentaciones de mampostería, las piedras se colocan cuadrapeadas. Las juntas se colocan perpendiculares las caras de apoyo para evitar deslizamientos y juntas continuas para no tener fallas por cuadraduras. Las juntas de 1 a 1.2 centímetros de espesor con una proporción de mortero de 1, 3, 15, cemento, arena, cal. Y deben de llenar todos los huecos entre las piedras. La piedra no debe estar fisurada o cuarteada. Resistencia mínima a la compresión de 100 a 150 kilogramos centímetros cuadrados. Las piedras deben mojarse previamente y ser de un buen tamaño y con un peso proporcional de 100 a 25 kilogramos. Las piedras más grandes se colocarán en base a la cimentación. El volumen del mortero debe ser de 30% de la capacidad total como máximo. Se deberá mantener húmeda durante 3 días. Si la estructura es metálica, no se podrá usar cimientos de mampostería. Se acostumbra a hacer cimientos de piedra con caras inclinadas para ahorrar material y tener base más anchas para repartir el peso de la casa en un área mayor del suelo. Al repartir la carga en un área mayor, el cimiento trabaja mejor y se evita que se hunda la vivienda en el terreno. Para la inclinación máxima de la cara, el cimiento si sigue la regla de la altura del triángulo que conforma, debe de ser como mínimo 1.5 veces la base vertical horizontal. Debe ser de 1.5.1. Por ejemplo, viendo el triángulo que se dibuja de una cara inclinada, es de 40 centímetros. La altura debe ser mayor que
1.5 por 40, igual a 60 centímetros. Si es mayor, es mejor. El triángulo se mide de la quinta, de la dala y de la desplante. Como podemos ver, el triángulo es de 1 por 1.5. Las barras de castillo deben quedar dentro de la zapata de piedra de un hueco que debe ser rellenado con concreto antes de armar la cadena de desplante. Si el cimiento es de colindancia junto al límite de terreno, se hace con un lado vertical y el otro inclinado, justo como se ve en la imagen, igual en la zapata interior de la vivienda con anclaje de castillo y zapatas de colindancia en la vivienda, igualmente con anclajes de castillo. Se puede construir también el cimiento como un bloque rectangular a base de piedras naturales, donde posteriormente se colocará la daga y castillos. El ancho mínimo será también de 60 centímetros para una vivienda de nivel y de 110 centímetros para una casa de 2 niveles y la altura mínima de 80 centímetros. Las zapatas de sección rectangular para la cimentación de la vivienda. Así es como se haría. Los cimientos de mampostería deben hacerse corrido bajo todos los muros. Tienen 3 dimensiones: altura, ancho de base no mayor de 1.5 metros, ancho de la corona parte superior no menor a 30 centímetros. El cimiento se construye con sus caras laterales inclinadas, a las que se le llama escarpios. No serán menores de 60 grados. La corona de cimento es un poco más ancha que el espesor del muro que se cargará. El tamaño y dimensiones dependerán del peso de la construcción y tomando en cuenta el tipo de material de construcción y el número de pisos. Entre más pesada es una construcción, más ancha será el número de su base. La resistencia del terreno también influye. Y podemos ver dos cimentaciones, una cimentación colindante y la otra cimentación intermedia. Como se dice, no supera el ancho de la corona a 30 centímetros ni una de las dos. Precauciones para el drenaje. Al estar ejecutando la cimentación, se habrá planteado la instalación de los elementos del drenaje teniendo pasos de ductos en la mampostería. Antes de proceder a la colocación de tubos de drenaje, se dejará firme el fondo de la excavación para evitar asentamientos. Muros de contención. En el diseño de muros de contención se tomará en cuenta la combinación desfavorable de cargas laterales y verticales, debido a empujes de tierras, al peso propio del muro o a las demás cargas muertas. Se pueden obrar y a la carga viva de que tienda a disminuir el factor de seguridad contra volteo o deslizamiento. Los muros de contención se diseñarán con un sistema de drenaje adecuado. Se debe cumplir las disposiciones del capítulo 6 de las normas de cimentaciones. El concreto ciclópeo. Mezcla cuyos petróleos se componen hasta de un 60% por fragmentos de roca con una masa máxima de 30 kilogramos por pieza, que se colocará una mano embestidas en el concreto normal en su lugar definido en la obra de 3.2. Requisitos para la ejecución. El volumen máximo de piedra será de 60% del volumen total de concreto ciclópeo. Los fragmentos de rocas que se utilicen en el concreto ciclópeo para cimentaciones deberán estar limpias, sin rajaduras, a pesar como mínimo 30 kilogramos. Con excepción de las que se utilicen para acuñar, estarán limpios y exentos de costras. Cuando las superficies presenten material extraños que reduzcan la adherencia, se limpiarán o lavarán. Se rechazarán aquellos fragmentos que tengan grasas o aceites si las materias extrañas no pueden ser removidas.
El cimiento de concreto ciclópeo es sencillo y económico. Considérese que en las piedras de diferentes tamaños unidos por una mezcla de concreto en proporción de 1, 3 y 5. Concreto ciclópeo. Si podemos ver en la imagen, en la segunda imagen, ahí muestra el concreto simple de 2.500 piezas de 60% y las piedras medidas son de 40%. Las cimentaciones ciclópeas. En terrenos cohesivos donde la zanja puede hacerse con paramentos verticales y sin desprendimientos de tierra, el cimiento de concreto ciclópeo es sencillo y económico. El procedimiento para su construcción consiste en rellenando la zanja con piedras de diferentes tamaños, al tiempo que se vierte la mezcla de concreto en proporción de 1, 3, 5, procurando mezclar perfectamente el concreto de las piedras, de tal forma que se evite la continuidad en sus juntas. Todos los fragmentos de roca se mojarán previamente a su utilización y se colocarán con cuidado, sin dejar caer para evitar que dañen los moldes o el concreto fresco adyacente. En caso de que las piedras presenten planos dominantes de estratificación, se colocarán de manera en que los esfuerzos se desarrollen a norma a dichos planos. El espacio mínimo libre de entre piedras será de entre 15 centímetros, entre las piedras y los paramentos no menor de 10 centímetros, y abajo del coronamiento de un elemento estructural no menor de 30 centímetros, salvo que el proyecto indique otra cosa. Con objeto de obtener un concreto ciclópeo homogéneo y uniforme, será conveniente llevar a cabo los siguientes procedimientos de colado. 1. Se vaciará una primera capa de concreto hidráulico de aproximadamente 15 centímetros de espesor. 2. Se procederá a colocar las piedras distribuidas uniformemente hasta cubrir un 30% del área de la cepa, procurando que queden parcialmente dentro de la capa de concreto hidráulico. 3. Se colocará una segunda capa de concreto hidráulico de aproximadamente 15 centímetros de espesor, teniendo cuidado de que queden cubiertas las piedras ya colocadas. 4. Deben ser realizadas las instalaciones necesarias, ya sean hidráulicas o sanitarias, intentando no fracturar dicha instalación al momento de cimentar. 5. Se repetirán las operaciones anteriores hasta llegar al ratio o nivel fijado en el proyecto, que deberá ser acabado con concreto hidráulico. Ok, claro, esto sería todo. Perfecto. Muchísimas gracias.